Bueno, para respetar el tiempo de todas las personas que se conectaron, vamos a dar inicio a nuestro evento. Quiero darles la bienvenida a nuestro evento sobre las características de inteligencia artificial para Dynamics Finance and Operations. Antes de comenzar con todos los temas a los que vinimos hoy, quisiera contarles algunas cosas. La primera es, estamos grabando el seminario y compartiremos la presentación y la grabación en los próximos días. También al final del evento vamos a tener una encuesta. Para nosotros es súper importante que ustedes nos cuenten qué les pareció el evento, qué otros temas quisieran ver en eventos o en webinars como en el futuro. Y también vamos a tener el chat abierto en toda la sesión para que nos puedan dejar sus preguntas y al final podamos responderlas. También les recuerdo que en términos de preguntas nos pueden escribir a info.latam@alfapeople.com y les responderíamos por correo electrónico. ¿Cuál es la agenda de hoy? Primero vamos a ver quién es Alpha People. Vamos a hablar un poco de los fundamentos de Microsoft Copilot y la inteligencia artificial, la posición de Microsoft Dynamics 365, Finance and Operations y otras aplicaciones empresariales de Microsoft en el panorama de Copilot. Después vamos a entrar a Copilot e inteligencia artificial en Microsoft Dynamics 365, Finance and Operations y vamos a terminar con unas conclusiones clave. Comenzando con quién es Alpha People y antes de entrar en las funcionalidades de inteligencia artificial en Dynamics Finance and Operations, quiero contarles brevemente quiénes somos. En Alpha People somos uno de los principales socios de Microsoft a nivel global. Tenemos presencia en más de 18 países y más de 650 profesionales certificados por Microsoft y más de 500 clientes activos alrededor del mundo que confían en nosotros para impulsar la transformación digital. Llevamos más de 16 años consecutivos siendo parte del Inner Circle, que es un reconocimiento que Microsoft le da como al top 1% de los partners destacados a nivel mundial. Y nuestro foco es acompañar a las organizaciones en cada etapa de su evolución tecnológica, conectando la estrategia, los datos y la innovación. Y hoy especialmente ayudándolos a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial dentro del ecosistema de Dynamics. Quisiera presentarles a nuestra speaker de hoy, Blanca Baute. Ella es Senior Pre-Sales Specialist en Finance and Operations. Tiene más de 17 años de experiencia en proyectos de implementación para empresas de diferentes sectores y ha desempeñado roles como consultoría, capacitación, arquitectura de soluciones y preventa. Y pues tiene una visión como integral en cada etapa del proceso y ahora con todos los temas de inteligencia artificial. Blanca, bienvenida, muchísimas gracias por tu participación. Te dejo a la audiencia para que comencemos ya con los temas de este webinar. Muchas gracias, Laura. Entonces, pues gracias por esa presentación y ahora, por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla para continuar con los temas. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con un contexto general sobre Copilot y la inteligencia artificial para irnos adentrando luego en nuestro tema central que tiene que ver con toda la parte de inteligencia artificial embebida dentro de Finance and Operations, nuestra solución ERP. ¿Listo? Entonces, ya todos a estas alturas, pues hemos escuchado hablar sobre Copilot, sabemos que es la solución, la herramienta de Microsoft para la inteligencia artificial y lo importante es que esta herramienta se encuentra embebida y está relacionada con todos los componentes de nuestro ecosistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos Copilot en los temas de seguridad, en infraestructura, en innovación, en data y analítica, en la parte de Modern Work, que tiene que ver con todas las aplicaciones de escritorio y Office y Microsoft 365 que ya conocemos, y lo que nos atañe hoy principalmente, que es ese copilot y esa inteligencia artificial embebida en las aplicaciones de negocio. ¿Listo? Entonces, aquí ya entrando un poco más en detalle, tenemos el copilot perfectamente integrado dentro de nuestras soluciones de productividad y colaboración, como todo lo que tiene que ver con Microsoft 365, Word, PowerPoint, Excel, Teams, SharePoint y diferentes soluciones que están dentro de esa línea.
Luego también tenemos aquí al lado derecho incorporado el tema de Copilot dentro de nuestras soluciones de low code y pues de Power Platform, donde tenemos Power Ads, Power BI, Power Pages y diferentes soluciones que nos apoyan con, digamos, para potenciar todas esas aplicaciones de negocio. Esta parte de Copilot dentro de Power Platform nos puede apoyar tanto en las aplicaciones de Dynamics 365 que encontramos en el centro y que son las que específicamente vamos a tratar el día de hoy. O sea, ahorita lo importante es que conozcamos cuáles son esas capacidades de IA y de Copilot que ya están embebidas en las soluciones principalmente de Finance and Supply Chain o Finance and Operations. Y todo esto soportado dentro de nuestra nube de Azure, que pues también sabemos de qué se trata y la hemos escuchado nombrar, ¿cierto? Bueno, entonces, Copilot, como ya lo mencionamos, está presente en las diferentes aplicaciones de Dynamics 365, como son todos los componentes de Customer Engagement, como son Sales, Customer Insights, Customer Service, Field Service, pero el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en toda la parte de Finance and Operations, en la parte de Supply Chain, y vamos a mencionar y vamos a revisar algunas capacidades de inteligencia artificial que son generales de la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces, ya entrando específicamente en lo que es las capacidades de IA que están listas para su uso dentro de Finance and Operations, entonces vamos primero a mencionarlas, a conocerlas un poco y luego vamos a ver un poco este tema en acción, ¿listo? Dentro de una demostración que tenemos preparada para ustedes. El primer tema que ya está disponible para su uso son los resúmenes de Copilot. Por ejemplo, y aquí vamos a mencionar algunos, tenemos resúmenes de Copilot en los productos. En el momento que nosotros ingresamos o entramos al detalle de algún producto dentro del ERP, podemos ver un resumen generado por Copilot de forma automática, donde, por ejemplo, nos va a indicar aspectos generales importantes de ese ítem, de ese artículo, como, por ejemplo, el inventario disponible que tiene, los diferentes descuentos, precios, cómo ha sido su comportamiento. E incluso hasta podemos ver también la imagen de ese producto sin tener que estar haciendo muchos clics para llegar a la misma información. ¿Listo? De igual manera que también tenemos esos resúmenes de producto, también los resúmenes están presentes, por ejemplo, para los clientes y los proveedores. Aquí estamos viendo unos ejemplos donde Copilot de manera automática, en el momento que seleccionamos un proveedor o seleccionamos un cliente, nos da información súper relevante, como por ejemplo, cuál es el saldo que tenemos con ese proveedor, si es que tenemos saldos pendientes de cobro en el cliente, cuántas son las facturas que se encuentran abiertas en este momento, sea para un proveedor o para un cliente. Y asimismo, pues tenemos a la mano mucha información de manera ágil sin tener que estar saltando entre diferentes ventanas. Otro tema que también hace parte de la inteligencia artificial ya embebida en supply chain, en Dynamic Supply Chain, tiene que ver con los cambios propuestos por los proveedores en las órdenes de compra. E incluso, y esto lo vamos a ver ahorita más adelante en la demostración, nosotros desde una misma pantalla vemos un resumen de los cambios, el Copilot y la inteligencia artificial nos muestra, él está monitoreando constantemente los cambios que se han presentado en las órdenes de compra y nos indica, nos muestra cuáles van a ser las afectaciones en los demás, por ejemplo, si hay pedidos de venta o pedidos de producción que están dependiendo o que se van a ver afectados por esos cambios propuestos una vez las órdenes han sido confirmadas. ¿Listo? Bueno, por otro lado, también tenemos algo que es bien interesante y es un agente de inteligencia artificial llamado agente de comunicaciones con el proveedor, que básicamente está monitoreando las comunicaciones que recibimos de nuestros proveedores, por ejemplo, en relación con un pedido,
si es que el proveedor me está informando que no va a poder cumplir con, por ejemplo, las fechas o las cantidades completas. Entonces, podemos ver el impacto que esto tiene e incluso la inteligencia artificial de Copilot me genera o me puede generar borradores de correo electrónico para poder como adelantarme y tratar de mitigar o, por ejemplo, aceptar o rechazar esos cambios que el proveedor me está proponiendo. De la misma forma, este agente también nos permite, por ejemplo, solicitar de manera proactiva, el mismo agente puede solicitar información al proveedor acerca de las órdenes de compra que estén retrasadas, que no estén pendientes y que no nos hayan entregado según la fecha esperada. Entonces, el agente automáticamente nos solicita al proveedor y le envía correos electrónicos para, digamos, consultar sobre el estatus de esa orden. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en pantalla es el resultado donde el agente nos está mostrando que para una orden de compra en particular, en este caso la 41, nos está mostrando que según el correo que recibimos del proveedor, se detectó un cambio y pues cuál era como la situación actual y cuál fue el cambio que el proveedor está solicitando. ¿Listo? Y en la parte de abajo nos puede generar de una vez el correo electrónico de donde nosotros, por ejemplo, rechazamos o aceptamos ese cambio. Luego también tenemos, bien importante, otra capacidad de inteligencia artificial en la que tiene que ver con la previsión de la demanda, ¿sí? Entonces, en nuestra solución, nosotros podemos realizar de acuerdo al histórico de demanda que hemos tenido, el sistema y de acuerdo también a algoritmos nos puede definir o nos puede sugerir cuál va a ser nuestra demanda proyectada. Y esto también tiene embebido un análisis de Copilot que nos va a servir mucho para ir ajustando esas previsiones y ese demand planning que nos está sugiriendo el sistema. Incluso, y lo vamos a ver también en la demostración, lo podemos trabajar de forma colaborativa en la que podemos tener una base de la previsión de la demanda generada por la inteligencia artificial y podemos ajustarla e involucrar a diferentes roles y diferentes personas para llegar como al punto en el que ya nosotros estemos conformes y confirmemos que esa va a ser la demanda prevista con la que vamos a trabajar en Finance and Operations. Por otro lado, también tenemos una vista general de trazabilidad, sobre todo para aquellas compañías que necesitan tener una trazabilidad muy detallada, por ejemplo, para lotes y cereales, ¿cierto? Muy frecuente el tema de lotes, por ejemplo, en la parte de alimentos, en la parte de medicamentos y también, por ejemplo, cereales en el caso de temas que tengan que ver con componentes electrónicos. Muchas veces utilizamos estas funcionalidades. ¿Qué es lo importante aquí y en dónde actúa la inteligencia artificial? Que si bien nosotros tenemos acá la funcionalidad de tracing que nos permite hacer como un tracking específico de por dónde ha pasado ese componente, dónde se consumió y todo esto, igual la inteligencia artificial de Copilot también nos hace un resumen en el que nos da pues esa misma información de manera resumida y pues esto también va a impactar en nuestros temas de productividad y en la agilidad con la que abarcamos nuestros procesos. Finalmente, dentro de la parte de supply chain, también tenemos una vista dentro de la aplicación móvil de gestión de almacenes, que las pantallas que estamos viendo en este momento son precisamente de la aplicación móvil de almacén, en la que una vez que la persona, el operario, por ejemplo, del almacén, entra, inmediatamente Copilot le muestra un resumen de cómo, de los trabajos pendientes que se encuentran, su tipología y para ayudarle también a tomar decisiones, por ejemplo, sobre cuáles trabajos iniciar primero y tener un panorama general del trabajo que se encuentra pendiente en el almacén. ¿Listo? Bueno,
Ya teniendo en cuenta pues estas explicaciones generales que hemos dado, entonces ahora voy a pasar un momento al sistema para mostrarles en vivo algunas de las funcionalidades que están disponibles. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es que nosotros tenemos aquí, de hecho voy a empezar por demostrar la parte del demand planning. Entonces, denme un momento acá para volver nuevamente a la pantalla inicial. Y aquí entonces ingresamos a la funcionalidad de Demand Planning. Primero les cuento un poquito cómo es este proceso a nivel general. Entonces, como ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, entonces este proceso tiene varios pasos, ¿cierto? Yo puedo, para definir esa demanda prevista, puedo importar datos que pueden venir directamente desde el mismo Finance and Operations, si es que yo tengo historia suficiente para digamos, lograr como ver todas esas tendencias de los datos. Tomo esa base, la importo aquí en mi solución de Demand Planning. Empezamos a transformar estos datos y a partir de ellos a crear unas previsiones, ¿cierto? Unas previsiones, digamos, que serían como una línea base, que además se pueden ir ajustando y se pueden complementar y ir revisando de manera colaborativa con las diferentes áreas. Y en el momento que ya nosotros llegamos pues a nuestro estado ideal, donde ya consideramos que esa efectivamente va a ser nuestra previsión, simplemente exportamos esos datos y los mandamos nuevamente a la solución de Finance and Operations para que ese sea nuestra demanda prevista. ¿Listo? Entonces, una vez dicho esto, entonces aquí, por ejemplo, de hecho, si nosotros venimos acá a donde dice a los datos de planificación, si ustedes ven, nosotros podemos crear muchísimos modelos diferentes digamos, de simulación en cuanto a todo este tema de previsión de la demanda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos tener un modelo optimista, pesimista, hacerlo de acuerdo a un algoritmo o a otro algoritmo diferente y pues así, digamos, podemos utilizar las diferentes opciones. Voy a entrar a uno de nuestros escenarios acá. Entonces, aquí como ven, automáticamente Copilot está generando como un análisis de manera proactiva, genera un análisis de los datos, nos está mostrando que aquí hay una estacionalidad perfectamente identificada, incluso acá en la parte derecha nos está mostrando un resumen de los hallazgos según los datos que nosotros estamos revisando dentro de este modelo. Si ustedes ven acá también y recorremos nuestra gráfica, ven que tenemos un símbolo de Copilot presente en cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que Copilot me analizara este punto en particular que corresponde al mes de febrero, entonces simplemente yo le doy un clic en el icono de Copilot y ya por defecto trae una analítica y una información de muy fácil acceso. Por ejemplo, yo puedo ver aquí qué cambios se tuvieron respecto del mes anterior en cuanto a esta demanda proyectada. Entonces, si yo lo selecciono, acá me va a mostrar un detalle de cuáles han sido esos cambios entre el mes de febrero, entre el mes de enero y el mes de febrero de este mismo año. Por ejemplo, acá puedo ver fácilmente que en la tienda número 2, la demanda del artículo CAR Audio Unit 65 decreció en 50 unidades que corresponden al 7% y así podría hacer, digamos, el análisis a nivel general. Igualmente, si vuelvo y tomo mi símbolo de Copilot, pero ahora quiero es compararlo contra el mismo periodo del año anterior, simplemente le damos clic acá y también nos va a mostrar cuáles han sido como los cambios de esa demanda respecto del mismo mes, pero del año anterior. ¿Listo? Por ejemplo, aquí lo que vemos es que en general y de acuerdo a las diferentes tiendas que tenemos, hubo un crecimiento que en algunos casos fue del 7%, del 8% y en otros casos del 9%. ¿Listo? Una vez que nosotros tenemos esta base,
la trabajamos. Igualmente podemos solicitar a personas del equipo. Si ustedes ven acá, tenemos integrado el chat de Microsoft Teams, donde nosotros podemos, por ejemplo, mandar un mensaje a alguno de los demás usuarios que está involucrado en este proceso. Y acá, por ejemplo, le estoy pidiendo a esta persona que revise los datos del periodo de mayo. Incluso también la inteligencia artificial nos va dejando como el historial de cuáles han sido los diferentes cambios que se han dado en cada uno de estos datos que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo me paro sobre esta celda en particular que corresponde a la demanda de este artículo, le doy Copilot, él me muestra también un análisis de lo que ha ocurrido con ese ítem y además también me permite ver de esta forma que puedo tener o si ha tenido este registro en particular ajustes manuales. ¿Listo? Y pues ya, digamos, para cerrar la demostración de este tema, simplemente una vez hemos trabajado toda nuestra previsión de la demanda y consideramos que ya está en su mejor momento, en su mejor punto, simplemente ya tomamos este modelo como el definitivo y ya sería el que toma Dynamics Finance and Operations como base para toda la planeación. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que es la inteligencia artificial embebida en la parte de planificación de la demanda. Bueno, por otro lado, también entonces tenemos, déjenme refrescar aquí un momentito las pantallas que ya tenía abiertas para mostrarles todas estas capacidades. ¿Listo? Entonces, aquí lo que se está abriendo es algo que es una novedad que se llama inicio inmersivo, que es una nueva manera de ver, digamos, esa pantalla de bienvenida para los usuarios, ¿cierto? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos acceso como a las opciones de más que necesitamos en el día a día. Podemos ver al lado izquierdo, por ejemplo, todos los ítems que se encuentran pendientes de nuestra aprobación y lo más importante, que es lo que nos atañe en este momento, es poder ver los agentes que se encuentran en ejecución en este momento y vamos a entrar aquí a la configuración del agente de comunicaciones con proveedores. ¿Listo? Entonces, este agente actúa en tres diferentes sentidos. El primero es, y yo puedo crear aquí reglas diferentes por ejemplo, si quiero tener una regla de la gente para un proveedor en particular, lo puedo hacer o la puedo configurar a nivel general. Por ejemplo, aquí la estamos viendo a nivel general, que estamos diciendo, le estamos dando una regla a la gente donde le indicamos que me cree un borrador de correo electrónico si se detectan que hay pedidos retrasados con un tono formal y no urgente, o sea que también nosotros incluso podemos ajustar el tono de la comunicación que queremos que nos genere el agente. Y de acuerdo con ciertos campos, cuando los pedidos cumplan con ciertos criterios. Entonces, si yo voy aquí al listado de criterios, entonces también puedo ver que si la fecha de recepción confirmada ya está vencida, entonces es cuando este agente va a realizar esta acción, ¿listo? Y que me incluya la firma de correo electrónico y todo esto, ¿listo? De igual manera, también el mismo agente puedo crearle reglas para que, por ejemplo, si yo le mandé un pedido de compra a mi proveedor y ese proveedor no me ha contestado con una confirmación, pues le haga un correo electrónico, un borrador de correo electrónico, o incluso puedo hacer que lo envíe automáticamente dependiendo de cómo lo configuremos, solicitándole al proveedor que nos confirme si es que va a cumplir con esa orden de compra. Y finalmente, que pienso que es la más interesante, podemos generar reglas para que nuestro proveedor no se escriba sobre los diferentes cambios que está planteando, pero creo que es el que realmente se refiere a los cambios de los proveedores, perdón, de los pedidos. Entonces, aquí, por ejemplo, le estoy indicando una regla, que cuando cualquier proveedor
Podría ser igual para un proveedor específico, pero en este caso escogí dejarlo en general. Envíe un correo electrónico sobre algún pedido de compra, me muestre un resumen de los cambios. ¿Listo? Que era lo que veíamos hace un momento. Y finalmente, entonces, ya pues con esto vemos que nuestro agente nos va a permitir poder actuar muy rápidamente ante esos posibles cambios que nos plantee nuestro proveedor en ciertos pedidos de compra. Luego acá también, y ya para finalizar esta parte de la demostración, tenemos un espacio de trabajo. Si ven acá, todo esto que se ve aquí con el símbolo de Copilot es la inteligencia artificial que me está generando de forma proactiva los resúmenes de qué está sucediendo con esos pedidos de compra en los que los proveedores me están indicando o me están sugiriendo unos cambios, ¿cierto? Entonces, lo interesante de esta pantalla o de este espacio de trabajo es que me clasifica también la inteligencia artificial, me clasifica cuáles de esos cambios son de bajo impacto y cuáles son de alto impacto. ¿Listo? Y además, y súper importante, cuáles van a ser los pedidos relacionados que se van a afectar por esos cambios en los pedidos de compra. Porque si ustedes pues lo pasamos a la realidad, digamos, de las compañías, por ejemplo, un pedido de compra que no me entreguen a tiempo me puede estar retrasando órdenes de producción o, por ejemplo, el despacho de un pedido de venta. Entonces, esos que me están afectando otros pedidos que dependen de esa compra son los que estamos llamando cambios de alto impacto y nos muestra incluso cuáles van a ser esos otros pedidos que se van a ver afectados por el cambio. Entonces, para, digamos, ilustrar aquí los ejemplos, digamos, los de bajo impacto, pues normalmente no nos afectan mucho, entonces vamos a centrarnos en los cambios de alto impacto. Si yo le digo aquí mostrar, ven que automáticamente en la parte de abajo me está mostrando cuáles son esos pedidos que me generarían una afectación importante, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso dos pedidos de diferentes proveedores. Si yo reviso el pedido, el segundo, que pertenece al proveedor AMNE, puedo ver aquí directamente cuál es el ítem en el que estoy teniendo esa afectación y además en la parte derecha, entonces puedo ver qué es lo que me está afectando ese pedido. Entonces, en este caso, lo que se afecta es un consumo que yo tenía previsto para un proyecto que no lo voy a poder realizar si ese pedido de compra no me llega a tiempo o acepto, digamos, el cambio que el proveedor me está proponiendo. En este otro ejemplo, en el del primer pedido que tiene un cambio de alto impacto, entonces acá vemos que la afectación me está relacionada con dos líneas diferentes de producto, tanto en cantidades, entonces yo tengo aquí la cantidad original y la cantidad nueva que me están proponiendo, y lo más importante, acá en la parte derecha, miren toda la cantidad de pedidos de producción que se me estarían afectando si yo acepto ese cambio del proveedor. Entonces, también la inteligencia artificial, entonces, nos va a permitir enviar un correo electrónico o nos crea un borrador de correo electrónico donde le indicamos al proveedor que no podemos aceptar ese cambio porque pues nos tendríamos una afectación muy grande, ¿cierto? Entonces simplemente yo selecciono aquí el pedido en cuestión y le doy acá la opción de enviar por correo electrónico. Obviamente el sistema me está avisando que pues este es un correo electrónico generado por la inteligencia artificial. Si lo acepto y pues automáticamente se genera el borrador de correo que yo ya podría, ajustar con, pues digamos, el tono y los cambios que yo le necesitara hacer y enviarlo directamente al proveedor. Igualmente, esto mismo que podemos hacer aquí como un correo electrónico, también nos permitiría generar un mensaje de Microsoft Teams si es que tenemos también, digamos, habilitado para poder enviar
mensajes de Teams desde mensajes sugeridos de Teams desde la aplicación. ¿Listo? Entonces acá tenemos el mensaje. Permítanme aquí para que ustedes vean un momentito cómo luce el mensaje que la inteligencia artificial nos genera. ¿Listo? Y bueno, básicamente esa es una muestra de las diferentes opciones que tenemos en cuanto a ese manejo de la inteligencia artificial en la parte de supply chain. ¿Listo? Ahora voy a continuar con la parte de finanzas. Entonces, el primer tema que les traigo aquí, que ya está listo para su uso, se llama el coordinador de cobros, que es un espacio de trabajo en el que el coordinador de cobros también tiene ayuda de la inteligencia artificial para hacer su labor. Esto nos va a permitir tener, por ejemplo, el resumen clásico de Copilot de qué es lo que está pasando con un cliente en particular, e incluso también nos permite generar comunicaciones con ese proveedor. ¿Listo? Entonces aquí luego también tenemos un espacio de trabajo que es nuevo, llamado conciliación de agente de conciliación de contabilidad, donde nosotros podemos tener el detalle de ciertas, digamos, inconsistencias que hayamos podido identificar dentro de los registros que se han hecho en la contabilidad. Entonces, el sistema nos muestra aquí un listado en el que nosotros podemos ver en qué consiste por qué el sistema está detectando, digamos, algún registro en el que debemos tomar acción y precisamente pues poder, digamos, ajustar o corregir posibles inconsistencias que se estén presentando en la contabilidad. Y finalmente tenemos el Copilot for Finance, que es un complemento que se encuentra en Excel, pero que se conecta directamente con Finance and Operations y que nos va a permitir hacer conciliaciones entre los datos que, por ejemplo, tenemos en el sistema versus algunos datos, por ejemplo, compartidos con el cliente y ver qué tanta coincidencia tenemos, y esto lo hace de una forma muy ágil y sencilla que ya la vamos a ver también en acción. ¿Listo? Bueno, entonces voy a pasarme nuevamente aquí al sistema, a nuestro espacio de trabajo de coordinador de cobros, para ver las funcionalidades de inteligencia artificial que ya tenemos listas para usar. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro espacio de trabajo, pues nos va a mostrar la información en general de todos los clientes, pero lo interesante viene cuando yo selecciono, por ejemplo, un cliente en particular. Entonces, aquí voy a seleccionar un cliente y cuando yo le diga ver detalle del cliente, nos abre como ese detalle en el que Copilot nos está realizando un resumen también de manera automática, nos está indicando que ese cliente, el valor del saldo que tiene ese cliente en este momento, del cual todo se encuentra vencido, nos muestra, por ejemplo, cuál fue, en qué fecha se realizó el cliente realizó el último pago y por qué valor fue. ¿Listo? Que además ese cliente en este momento no tiene crédito disponible, el límite de crédito está sobrepasado y bueno, mucha información relevante relacionada con ese cliente. Aquí tenemos nuestro gráfico pues del vencimiento de todo lo que tiene vencido ese cliente. Igual podríamos consultar también más detalles, pero me interesa mostrarles acá que directamente podemos crear un correo electrónico de aviso basado en esta información que estamos viendo en pantalla. Nuevamente, el sistema nos está advirtiendo que este borrador de correo va a ser generado por la inteligencia artificial y automáticamente nos genera como esa propuesta para comunicarnos con el cliente y enviarle entonces digamos, ese recordatorio de pago de una manera, si lo ven, muy sencilla y pues ya indicando todos los datos de las facturas que se encuentran pendientes. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a el tema del coordinador de cobros. Finalmente, les quiero mostrar el complemento de
finanzas de Copilot for Finance que se encuentra dentro de Excel. ¿Listo? Entonces, voy a abrir, permítanme abrir aquí un momento un archivo donde tenemos la información. Espérenme, ya se los muestro. Entonces, aquí tenemos nuestra información que queremos conciliar, ¿cierto? Entonces, en el caso hipotético que yo quiera conciliar las facturas que yo he generado en Finance and Operations, con lo cual esto simplemente lo descargo de Finance and Operations y que corresponde a la información de esta primera pestaña que dice facturas F&O. Y esta segunda pestaña es un archivo que me mandó el cliente donde también me está enviando el listado que él tiene de las facturas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conciliar esta información, simplemente la pongo en Excel, tanto lo que descargué de Finance and Operations como lo que me compartió el cliente, y tenemos aquí al lado derecho, bueno, de hecho lo activamos acá con esta opción que dice Finance Agents en Microsoft 365, que como ven en este momento se encuentra todavía en una versión de vista previa, o sea, todavía no está liberado totalmente, pero pues ya podemos revisar y nosotros como partners tenemos un acceso, digamos, temprano a estas funcionalidades. Entonces, si yo lo que quiero es hacer esa conciliación, simplemente le digo acá Financial Reconciliation, la opción, y si ustedes ven aquí, automáticamente Copilot está haciendo el mapeo de los campos que encontró en común para convertirse, digamos, en llaves para hacer la comparación y la conciliación entre los diferentes registros. Si yo estoy de acuerdo, entonces simplemente acepto. Igual podría también modificar ese mapeo, pero en este caso, pues vamos a aceptar el mapeo que el sistema hace. Y en el momento que yo le digo reconciliar datos, miren que automáticamente, si ustedes ven acá, el sistema está generando, el Copilot está generando unas pestañas adicionales en el Excel, las cuales van a tener el resultado de dicha conciliación. Entonces, él me está generando el informe de que sí encontró totalmente coincidente y que qué registros son los que no encontró en común o tienen alguna diferencia respecto de las dos fuentes de datos, que en este caso una es proveniente de Dynamics, Finance and Operations, y otra es un archivo que me compartió el cliente. Entonces, esto es lo que automáticamente me muestra. Como ven, acá me está mostrando el detalle de todos los registros que él encontró que no, o sea, que no coinciden exactamente. Entonces, entre paréntesis, encontramos acá el número de registros que no pudo encontrar, que no pudo conciliar. Entonces, aquí lo tenemos completo. Y de hecho, por ejemplo, acá tenemos unos en los que si bien encontró el registro en los dos conjuntos de datos, encontró diferencias, porque si bien está ese mismo número de factura, resulta que acá esas facturas tienen unos valores diferentes e incluso nos indica cuál fue la diferencia en valores que encontró. Igualmente, también dentro del mismo informe, pues me va a mostrar todas las transacciones que sí que coincidieron de manera exacta en esta sección que dice transacciones que se conciliaron totalmente. Y además, si ustedes ven en la parte derecha, hay un tema de insights que el Copilot, del complemento de Copilot, lo hizo automáticamente, donde nos hace un análisis en lenguaje natural, indicándonos pues cuántas encontró en común, las principales diferencias, o sea, todo un análisis que incluso si nosotros lo queremos incluir acá dentro de nuestro reporte para facilitar el trabajo de la persona que va a recibir esta información, simplemente le damos aquí Append Summary to Report y automáticamente nos va a incluir ese análisis que hizo Copilot en el propio informe, que ya quedaría listo para compartirlo con quien corresponda. Finalmente, y ya pues para ir cerrando, también esto mismo que acabamos de hacer con el
el complemento, lo podemos generar como una plantilla, si ustedes ven, por eso está este botón acá, con una plantilla donde yo le puedo ir dejando, por ejemplo, la información que me comparte el cliente en un sitio de SharePoint o en una ubicación específica, y que este mismo análisis que acabamos de hacer ahorita paso a paso, el sistema lo pueda hacer de manera más automática y de manera periódica. ¿Listo? Entonces, ya con esto finalizaríamos lo que es la demostración de la parte de finanzas, y para cerrar, entonces, comentarles simplemente algunas de los temas también de inteligencia artificial que están presentes a nivel general en la plataforma, como la vista inmersiva, que ya la vimos, donde veíamos todo el tema de las aprobaciones pendientes, los agentes que están en ejecución y los accesos directos a las opciones como de uso más importante para ese usuario. Adicional a esto, también tenemos el chat de Copilot embebido dentro de Finance and Operations, al cual, por ejemplo, le podemos preguntar cosas como si tenemos de cómo podemos crear una orden de compra en el sistema, o sea, cosas que nos pueden servir como en relación a la ayuda contextual dentro de Finance and Operations, como el ejemplo que estamos viendo ahí en pantalla. Y ya finalmente ese mismo chat también lo podemos utilizar para recabar o consultar información, por ejemplo, del inventario disponible que tenemos de un artículo, y lo importante de esto es que lo podemos hacer en este chat utilizando lenguaje natural de una manera pues muy, muy sencilla y muy conveniente. ¿Listo? Y pues básicamente en eso consistió la demostración que teníamos preparada para el día de hoy. Y los dejo entonces con mi compañera Laura, que les va a comentar unos temas importantes para el cierre de la presentación. Súper. Muchísimas gracias, Blanca. Estuvo muy buena como la presentación. Dos temas. La primera es la encuesta. Aquí está el enlace y les dejo también perdón, aquí está el código QR y les dejo en el chat el link para que nos puedan ayudar con sus comentarios, para que nos cuenten qué tal les pareció, qué les hizo falta, o si quisieran saber un poco más sobre los temas. Y tenemos tres preguntas en el chat, que si no me equivoco son sobre todo la parte inicial sobre supply chain, sobre Copilot en supply chain. Ahí Andrea, si me puede recordar un poco como esas opciones que mencionas, pero creo que estaba enfocado mucho en supply chain y es la primera. Para usar Demand Planning se requiere una licencia adicional. Bueno, el demand planning, digamos que dentro de la parte de demand planning hay dos roles, ¿cierto? Está un rol que es como el administrador, el que genera como esa planificación base, que ese sí que requiere la licencia que requiere es de Dynamics Premium. Pero las personas, por ejemplo, que solamente interactúan para ajustar las previsiones y todo esto, no requieren licencia premium. Súper. Después, cuando estábamos viendo como el tema de Copilot embebido en supply chain, Andrea nos preguntaba cómo ingresar a esas opciones porque decía que no podía mirar lo mismo que estabas mostrando. No sé si es un tema de permisos o cómo se acceden a las opciones de Copilot. Bueno, los temas de Copilot sí que tienen, digamos, su activación, su habilitación, tienen unas configuraciones que pues requieren ser realizadas por un administrador global, digamos, del ambiente de Finance and Operations en el que estamos trabajando, pero son configuraciones y claro, también hay un tema de permisos que se requiere ajustar para poder tener acceso pues a las funcionalidades que vimos. Pero pues son temas en los que claramente nosotros los podríamos ayudar si es que requirieran, digamos, algún apoyo por parte de Alpha People. Y pensando como en esas, sí, como permisos y configuraciones, también tenemos una pregunta de integración de un agente
a Dynamics F&O que se desarrolló en Copilot Studio. ¿Cómo funciona esa integración? Buenísima, buenísima la pregunta. Precisamente los agentes que vimos son agentes que ya están, digamos que vienen de caja y que están listos para su uso embebidos en Finance and Operations, pero perfectamente utilizando Copilot Studio, nosotros podemos conectarnos a Finance and Operations y poner a funcionar otros agentes distintos que generemos a medida, porque es claro que digamos que si bien Microsoft con estos agentes ya estándar, digámoslo así, eh, permiten como abarcar muchas funcionalidades que todos quieren, no puede que no sean suficientes para resolver ciertos temas muy específicos de cada compañía, con lo cual en Copilot de Studio se pueden hacer otros agentes integrados con Finance and Operations. Súper. Y la última pregunta perdón, sobre el idioma. Y nos preguntan si el Copilot en Dynamics solo funciona en inglés o también en español, igual que el agente en Excel. Bueno, digamos que en este momento parte de las funcionalidades que estamos viendo se encuentran en vista previa. Entonces, digamos que, por ejemplo, el de Excel sí que en este momento, por ahora, solo está funcionando en inglés. Sin embargo, pues Microsoft constantemente está haciendo actualizaciones y seguramente en el momento de liberación ya estén disponibles en español. Ok. Bueno, teníamos, Andrea ya nos respondió como las opciones que dice, nos muestran las funciones de IA, ejemplo, coordinador de cobros, pero es porque solo está habilitado ese agente para otros módulos, proveedores, gestión de bancos, contabilidad, ¿no existe? Bueno, esa es una buena pregunta porque, ¿qué pasa? En este momento, los agentes que se encuentran, hay varios agentes ya liberados por Microsoft que son digamos, los estándar que ya estarían listos para su uso, como por ejemplo el de comunicaciones con el proveedor, el agente de conciliación de cuentas, hay otro que tiene que ver con conciliación de gastos, o sea, todo eso ya se encuentra totalmente disponible para su uso en este momento. Es importante tu pregunta porque cada vez que Microsoft, es decir, Microsoft tiene sus actualizaciones constantes y cada vez está sacando más y más agentes y más funcionalidades de inteligencia artificial para ir complementando todo esto digamos, las necesidades de negocio que tenemos en el día a día. Sin embargo, si bien ya hay unos agentes, están otros por salir, como también preguntaban hace un momento, a través de Copilot de Studio se pueden crear otros agentes, digamos, para las demás cosas que en este momento no lo tienen, como por ejemplo la parte de gestión de bancos, que en este momento todavía no se ha liberado ningún agente estándar para eso. Ok. Para los acuerdos de compra, contratos, ¿se puede usar Copilot? ¿Hay algún ejemplo que tengamos sobre Copilot para acuerdos de compra? En este momento no hay un agente para eso, sin embargo, es algo que dependiendo de la funcionalidad específica que se requiera, se podría hacer perfectamente en Copilot de Studio, que esa es la ventaja, que las cosas ya específicas que necesitemos las podemos diseñar y crear en Copilot de Studio. Ok. Tenemos como dos preguntas que creo que están relacionadas a la primera parte que mencionaba sobre el acceso, como a esto que estábamos mencionando de los agentes que están inmersos en F&O. Ujú, Una es como se activan con actualizaciones de la versión de F&O y la segunda es el Immersive Home no se encuentra disponible ujú. como característica para habilitar en Dynamics 365 F&O. Bueno, de hecho, sí. Entonces, las dos preguntas. La primera sobre las actualizaciones. Efectivamente, estos agentes, en este momento hay muchas de lo que mostramos que se encuentra en vista previa, pero que se pueden acceder una vez actualizamos a la versión más reciente. ¿Listo? Y lo mismo el tema del Immersive Home, también, digamos, hay una actualización, la más frecuente, la más reciente, que es la que también luego, una vez actualizamos, vamos allá al espacio de trabajo de habilitación de características nuevas
y lo podemos activar en el momento. Ok. Y la última que veo ahí, ya la estoy viendo, de si los agentes son gratis. Bueno, súper buena esa pregunta, porque, claro, en temas de licenciamiento, los agentes no van a implicar ningún licenciamiento adicional. Y de hecho, según la última actualización que hubo en el tema de licenciamiento de Dynamics, ya por las licencias que se compran, se tiene digamos que las licencias que compras te dan acceso a una cantidad específica de créditos para el funcionamiento de la gente. Entonces, hay una capacidad incluida inicialmente con tus licencias, pero y mensual con tus licencias. Sin embargo, pues dependiendo, ya digamos, si se sobrepasa esa capacidad, sí que hay un consumo en Azure de créditos específicos de Copilot para, digamos, el funcionamiento de esos agentes. Súper. Nada, creo que las preguntas estuvieron súper buenas. Recuerden que si tienen algunas de estas preguntas, nos la pueden enviar a info.latam@alfapeople.com. También por ahí en el chat teníamos la pregunta de la grabación. Se las vamos a estar enviando junto con la presentación y en los próximos días. Y pues voy a dar finalización a este webinar. Les doy muchas gracias por participar y por pues como interesarse en el tema. Estamos aquí para resolver sus dudas y sus necesidades de negocio. Muchas gracias, Blanca, por este espacio y estamos pendientes para una siguiente ocasión. Sí. Muchas gracias. Perdón, Laura, Sí. veo que hay una preguntita por ahí Así, que llegó a último momento. dale. Pues para responderla y de pronto no quedarnos ahí con esos pendientes. Digamos que la versión que, por ejemplo, les estaba mostrando yo en este momento, nosotros estamos en la versión 45 de actualización, que pues a partir de allí ya los agentes perfectamente los podrían activar, teniendo en cuenta que tiene una serie de configuraciones que son necesarias para poderlos habilitar. ¿Listo? Vale, ahora sí, qué pena la interrupción. No, Muchas está gracias perfecto que a hayamos todos. respondido todo. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Bueno, hasta luego y gracias.